Ir a una cita con la alegría de quien va a un café bien conversado, enredados en el humo y la música de la memoria y los sueños. Todos tenemos una historia que contar, pero algunos han hecho de su historia una forma de la belleza y la dignidad. En esta mesa te estoy esperando para que escuchemos juntos una vida. Para Leopoldo, pichón de poeta que huele alto, María Elena. María Elena Walsh, Otoño Imperdonable. ¿Esto de cuándo es, Leopoldo? Eso de cuando yo tenía 14, 15, no sé, de la Feria del Libro. Y me acuerdo que bueno, para mí fue muy importante la Feria del Libro, ¿no? Ahora es bastante diferente. Pero bueno, yo iba de acá, que era de La Plata, y era verdaderamente lo que se llamaba, el lema era del autor al lector. Y era para uno, qué sé yo, la posibilidad de encontrar escritores. Realmente era lo más interesante para mí, era ver esos autores que acá era imposible de ver, ¿no? Creo que para un escritor siempre es interesante encontrar personas que hayan estructurado su vida alrededor de la escritura. Y como cualquier adolescente, ¿no? que le gusta modelos, que necesita modelos y por ahí no aprende de algo que otro artista le diga, sino simplemente de mirar y de saber que eso es posible. ¿Y tu primer encuentro con ella entonces fue en la Feria del Libro? Sí, pero ahí le pedí porque en realidad yo en el año 76, un año antes, o 77, había visto un programa en la tele de Blackie, de la vieja... de Paloma Efron. Sí, de Paloma Efron. Y bueno, le hice un reportaje a María Elena, a la que yo conocía, por supuesto, desde que era chico, pero nunca le había le prestado atención en ese aspecto. Y ella dijo que había escrito su primer libro a los 14 años, que es entre los 14 y los 17. Y como yo escribía mucho, dije, bueno, esta me va a entender. No le iba a parecer que era un disparate. Y efectivamente le mandé unos cuentos por correo y enseguida me mandó una postal de Sarafacio con una cosa. Me dice, vení, pasa cuando quieras. No tenía teléfono, eran otras épocas. Y empecé a ir, qué sé yo, casi semanalmente o cada 2 semanas. Siempre a la tardecita cuando salía del colegio. Y era una época, era plena dictadura, por supuesto, entonces había mucha gente que la visitaba, y para mí fue como una especie de universidad, porque además lo que tenía María Elena de particular era que tenía una experiencia vital mucho más rica que la mayoría de los escritores. Claro. Entonces, como decía un amigo mío, te linkeaba con cosas muy distintas, te linkeaba con la poesía, pero también con el folclore de los analfabetos y con el feminismo y qué sé yo, era una persona que leía en inglés. Yo me acuerdo que un sueño que tenía yo era que subía a la casa y no estaba ella. Entonces me aprovechaba y le revolvía los libros. Y creo que eso es muy, muy fuerte para uno, ¿no? De hecho, todo lo que yo he escrito me parece que tiene que ver también con toda esa biblioteca o esos links de María Elena. ¿Y cuáles son las grandes lecturas que le debes a María Elena? Todo. Ahí tengo una cartita que no la podríamos haber traído, en que me recomiendo una serie de libros. Como a ella no le gustaba esa idea de que hubiera dado consejos alguna vez, de vieja me decía, no, seguro que andabas leyendo a Benedetti, por eso te pongo eso, porque yo no doy consejos. Pero sí, bueno, los daba y estaban... me acuerdo que dice Juan Rulfo, Flannery O'Connor, Carson McCullers. Flannery O'Connor en una época en que nadie la leía.
Nabokov, es una serie de lectores. Era una lectora impresionante, era una lectora voraz, pero además como uno le gusta hacerlo, ¿no? Que muy pocas veces lo encontrás, incluso entre escritores. Es decir, leía porque era su manera de entender lo que le pasaba, leía vorazmente y con una actitud de entender precisamente la realidad a través de lo que leía, que era en general ficción, ¿no? Me acuerdo cuando se enfermó de cáncer, la primera vez que la vi, o la segunda, la primera vez no, porque estaba con la quimioterapia, estaba medio pelada y con rulos, le salían rulos. Y después cuando volví, no me río de esa escena que por ahí parece dramática, pero le digo, mirá, estás lindísima, qué sé yo, me dice, no, parezco un marinero borracho, parezco un marinero irlandés borracho. Y cuando volví estaba leyendo Pabellón de Cancerosos de Solzhenitsyn, que es una cosa así, que me la prestó para que yo la leyera y no la toleré, porque era muy dura, y La enfermedad de sus metáforas de Susan Sontag. O sea, era alguien que leía no solo por placer, que disfrutaba muchísimo, leía todo el tiempo, sino que leía como un camino de superación personal, ¿no? Fíjate que curiosamente nunca quiso ir a la universidad, nunca quiso ir a hacer estudios, era una persona que se construía sola. Y ahí estaba en la lectura. Seguramente tenés muchas historias, muchas imágenes de ella, pero si tuvieras que echar mano de alguna anécdota donde dijeras, aquí está la María Elena esencial, ¿cuál dirías? No sé. Quizá el trato, no una, seguramente me voy a acordar, pero... Sí, en el velorio. En el velorio de María Elena se acerca como ella trabajaba en Sadaic, iba bastante a un bar que quedaba enfrente. Y se acerca a Sarafacio y yo estaba ahí al lado, un maître o una especie de coordinador del local, y con todo respeto le da condolencias y dice, nosotros la queríamos mucho, la señora, dice, no nos vamos a olvidar nunca de cuando estaba Domingo Cavallo en la otra mesa y ella le gritaba, callate, Dolape. Y esa especie me parece que ahí está todo, sí, ¿no? Sí. O en la generosidad de regalarte cosas, o en los regalos que eran constantes, o en... No sé. Ah, sí, también sé otra. Me acuerdo que contaba... bueno, lo puedo contar, sí. Durante la crisis del 2001 llamaba a todos los amigos a ver quién necesitaba plata. Y contaba Carlos Perciavale que cuando ella tiene el gran éxito con Canciones para Mirar, que es cuando se hace famosa, cantaba todavía con Leda Valladares, y había una directora muy famosa y actriz que se llamaba Laura Sañez, ganan un festival enorme, ganan mucho dinero, y había un actor que se llamaba Fernández de Rosa, que hacía el personaje de Agapito, bueno, que después va a ser Bambuco. No pudo ir y llamaron a Carlos Perciavale, que era un pibe de ahí que estudiaba en el conservatorio y que no podía actuar con su nombre, porque mientras estudiabas no te dejaban actuar con el nombre. Entonces actuó como Fernández de Rosa, pero no era él. Y actuó, y cuando lo llevaron al camarín, vino el empresario con un fangote de guita y María Elena lo mira y él dice, bueno, yo miraba esas tres ídolos para mí, y María Elena lo mira y le dice, pibe, partí en 4. ¿No? Y eso me parece que es María Elena mucho. Nombraste a Leda, y una etapa que a mí me encanta de la vida de María Elena es en Francia, ¿no? Ahí en el Music Hall, sí, en la Bohemia, y la cercanía con algunos de los nombres mayores de la canción de ese entonces, ¿no? Sí, esa época es genial, porque vos fíjate que dos chicas, una de clase media absoluta, como era María Elena, ¿no? Era la hija de
bueno, la hija de un padre que había sido jefe de estación, cuando el ferrocarril inglés, que bueno, cuando muere ya estaba jubilado, pero bueno, de condición absolutamente común. Y Leda, que era una chica digamos, más o menos bien provinciana, se van las dos en pareja a París y empiezan a cantar en dúo bagualas, cosa que hasta ahora no ha hecho nadie, ¿no? La gente se admira de Tonolec y empiezan a cantar donde sea, cantan en cabarets en principio, llegan a cantar en el Crazy Horse, entre medio de dos desnudos, en el año 52. Sí, tenían toda una especie de bohemia de esa época muy, muy interesante, ¿no? Bueno, hablemos un poco de tu literatura, Leo. Vos descubriste muy tempranamente el placer de contar historias, ¿no? Sí. Fuiste un escritor muy... Se puede decir eso, sí. Muy precoz, digamos. Sí. ¿Y qué significaba en ese entonces para vos escribir? Lo mismo que significa para ahora, algo que no se puede decir, porque es muchas cosas, ¿no? Es una evasión y al mismo tiempo no, porque es una manera de conocerse, es un placer y al mismo tiempo no, porque implica mucho trabajo. Es la actividad alrededor de la cual gira todo, ¿no? Y cuanto más escribí, más se me hizo, más, digamos, indispensable, ¿no? Para mí una experiencia muy impresionante, que ojalá no la hubiéramos tenido, pero bueno, ya que la tuvimos, fue la crisis del 2001, porque ahí nos dimos cuenta que lo esencial era escribir, sobre todo con los alumnos, ¿no? Que yo decía, no va a venir nunca nadie a escribir, no voy a tener más alumnos. Y es como pasa ahora también, que la gente te dice, no, sí, no tengo guita, pero si encima dejo de escribir, es la muerte. O sea que están por encima de muchas cosas. Y yo me di cuenta, aunque en esa época no tenía tanto problema económico, me di cuenta que no escribía ni para que me publicaran, ni para los lectores, ni nada, sino por una cosa orgánica que es la manera de estar en el mundo. Es la manera de entender lo que te pasó, es la manera de ausentarte, es la manera de volver, lo mismo que la literatura, con la lectura quiero decir, ¿no? Es casi todo un mismo proceso. Le debo muchísimo a la literatura, no en el sentido de los premios, ni del dinero, ni nada, sino de haber conocido, con el pretexto de la literatura, o un montón de gente, haber llegado a clases sociales que no hubiera llegado de otra manera, no por una especie de ascendencia, ¿no? Sino por el conocimiento vital que te trabaja, ¿no? Que conseguís, que te da el trabajo. Yo le fui a hacer un reportaje a una pastora de cabras que me había dicho Leda, que es una de las cosas más lindas que hice, y estuve con la condesa Bonresori dándome cuenta recién el año pasado de lo que era la nobleza, esa cosa que tan extraña para un americano y tan repugnante en algún sentido. Que nos repugna la idea de que, no la condesa Bonresori, que es una buena persona, pero la idea de que alguien sea por nacimiento un privilegiado, claro. Algún americano, incluso un norteamericano, nos resulta muy raro. Lo conocí el año pasado y después de haber ido muchas veces a Europa, por primera vez entré en eso, ¿no? Y eso se lo debo a la literatura y le debo algo que es muy interesante también, que es que uno ha pasado, todos los escritores, creo yo, pasaron por situaciones difíciles o por momentos duros, pero al final todo se justificó, porque si no hubieras pasado por eso hubieras escrito cualquier pavada. Y uno es como un monstruo, diciendo, ay, por suerte sufrí en esa época, así tengo ahora de qué escribir, ¿no? Hablando de situaciones difíciles y etapas difíciles, a vos te tocó vivir la adolescencia en los años de la última dictadura, ¿no? Algo que dejó fuertes marcas no solo en la sociedad, sino en la vida de cada uno. Y estoy pensando que también dejó marcas de alguna manera en tu literatura. Estoy pensando en Tejiendo Agua y estoy pensando en Una misma noche. No, en todo, sí.
Lo que pasa es que nos formamos en esos años y no es cuestión de que uno elija escribir una novela de la dictadura, es que, como se decía cuando salió Una misma noche, si yo me refiero a esa época, ¿de qué voy a hablar? Todo está contaminado por eso. Y al mismo tiempo no es el tema central, pero es eso. Yo creo que a mí lo que me gustan dos cosas señalar cuando se habla tanto de la dictadura y de cuál es nuestra experiencia como generación. A mí me parece que hay dos cosas que no se nombran tanto, a lo mejor por culpa, yo qué sé. Una es el aburrimiento, que era el desierto intelectual, qué sé yo, de expectativas, la nada en que uno tenía que imaginarse que iba a vivir, porque nadie pensaba que yo a los 12 años, tenía 12 años el 24 de marzo, acababa de 24 de marzo del 76, tenía 12, acababa de entrar a la secundaria, 3 días antes. Y ahí tuve que imaginar, o tenía que imaginarme otra cosa para la vida, ¿no? Las elecciones que estaban previstas para mí me aterraban. O sea, el aburrimiento era muy fuerte. No había modelos de escritores. Por eso también es la ligación tan fuerte mía y de los otros con la literatura extranjera, que ahora no lo tienen tanto los chicos, pero nosotros teníamos que rajar de acá. La vida estaba en otra parte, como dice Milán Kundera. Y después la otra experiencia es la de Malvinas, que yo la vivo de una manera absolutamente distinta a lo que se pregona habitualmente. Para mí fue un horror descubrir que la gente podía apoyar eso. Es decir, cuando vos veías y vos sentías que podías ser el próximo convocado porque tenías la misma cosa, y que la gente, que además ya sabía lo que eran los milicos, porque en el 76, vaya y pase, te pueden decir, yo no sabía que había campo de concentración. Bueno, pero en el 82, la gente que estaba al lado mío sabía perfectamente y le agarró la viaraza bélica, que es una cosa horrorosa en la humanidad, y ahí mandó al matadero. Y la ambición que tengo yo sobre esa época es la visión de alguien que pasó Malvinas. Es muy curioso, la visión del barrio de ahí que pasa en una misma noche es la de un chico que vio lo que se puede convertir el vecino, ¿no? Que vio lo que puede hacer cualquiera. No el que cree que la dictadura es solo una cuestión de 2 o 3 monstruos que lo juzgaron y ya está, ¿no? Sino de que la guerra y la dictadura son dos situaciones en las que aparecen cosas en todos que no aparecen en situaciones más tranquilas. Y ahí se ven los pingos también. Claro. Estamos hablando de Una misma noche, aludiste a Una misma noche, y la literatura permite, ¿no?, contar el dolor y el horror, pero desde el placer de narrar, ¿no? Sí, claro, sí. De mucho más, qué sé yo, es una cosa profunda. Cuando se escribe verdaderamente, que te pasa pocas veces, es mucho más que placer todavía. Es como una sensación, qué sé yo, es como que sos una antena en que pasa por vos algo que tiene una fuerza impresionante, que vos sentís que se quiere decir. Tenés esa cosa. Yo sentía con esa novela que alguien tenía que decirlo, que podía ser yo, podía ser otro, pero era algo que no se había dicho. Y es una cosa de plenitud absoluta, que todo lo que sos te sirve para eso, y todo lo que aprendés y todo lo que ves en un momento está trabajando para vos. Eso lo dice Marguerite Duras, ¿no? Cuando escribís verdaderamente sentís que el mundo está funcionando para tu escritura. Y además te cambia. Yo ya no sé si voy a escribir sobre el tema, pero ya no soy el mismo que la escribió, ¿no? Y eso es una de las cosas más fuertes de la literatura, en uno. ¿Para qué uno escribe? Escribe para cambiar. ¿Y el proceso de la escritura, qué es lo que prevalece? ¿La alegría de crear, o tenés esos momentos de incertidumbre, de zozobra, de preguntarte, ¿valdrá la pena tanto esfuerzo? Estoy pensando sobre todo en esas obras de largo aliento que has hecho, como Inglaterra, una fábula, o Lisboa, un melodrama, ¿no? No, sí, al corregir hay momentos de mucha incertidumbre.
Yo disfruto mucho, no la primera versión, que todavía estás un poco ansioso si te va a salir o no, sino las primeras correcciones. Y después, claro, lo importante es no darle al otro hasta que no esté terminado, porque enseguida la mirada del otro te desorienta, por lo menos a mí. Pero bueno, una vez terminado tampoco, yo no estoy nada seguro de lo que escribo, no lo leo nunca, no hay una seguridad. Es curioso porque cuando empezás nadie te prueba que podés escribir y sin embargo vos sentís que podés escribir. Y cuando escribiste no te parece que lo seas y sin embargo seguís ahí, ¿no? Te voy a preguntar por otros personajes que fueron importantes en tu vida. A ver. No directamente ligados a la literatura, aunque de alguna manera sí, ¿no? Nini Marshall. Ah, sí, claro, pero la vi muy poco, la vi una vez. Pero fue increíble y después yo soy muy fanático de ella como escritora, me parece que es una de las grandes, como se dice pluma, esa palabra horrible, pero es una de las grandes escritores argentinos ella. La calidad de esa escritura, de lo que ella pensaba para decir, es única. Lo que pasa es que en la época nadie se imaginaba que algo escrito para la radio por una mujer y encima cómico podía tener algún valor. Pero vos ves primero que todo lo que escribe Nini es humor del lenguaje, en el sentido de que si le moves una sílaba, como son versos, tiene un sonido, no hace gracia. Está prodigiosamente escrito como verso y con distintos personajes. La gente habla tanto de Pessoa y sus heterónimos y ella tiene un montón de personajes. Y no, la anécdota es que es inolvidable también, que yo había ido a Buenos Aires, empezó a vivir a Buenos Aires y no tenía un mango. Entonces, de una editorial me dijeron, si vos conseguís a alguien a quien hacerle las memorias, te damos trabajo. Una de las personas era Nini Marshall, y le llevé una carta, le dejé mis libros, le dejé una novela mía, y la única que tenía publicada en esa época, y el reportaje de Jerónima Sequeida, que era una pastora de cabras, que ya lo dije como decía un ratito, una analfabeta, pero que cantaba, Lera me la habían mostrado, era una cantante impresionante y un ser humano también increíble. Y bueno, le dejé, yo vivía en una pensión. Cuando volví a la pensión, la hija de la dueña, que tenía 5 años, me escribía con esa letra divina de los niños, y se llamó Nini Marshall, ¿no? Y todavía lo tengo porque es maravilloso. Y la llamé y me dice, no, mire, yo estoy muy vieja, creo que tenía 86. Sí, porque nos llevábamos exactamente, no sé, yo tenía 26 y ellos 60 años. Y no lo vamos a hacer. El libro, yo estoy muy vieja, no sirvo para nada. Le digo, bueno, pero bueno, está bien, señora, no importa, que ya que me haya llamado, la verdad. Y a la semana me vuelve a llamar. Me dice, no, mire, el libro no lo vamos a hacer, pero venga a tomar un tecito, porque leí el libro de la pastora de cabras y me encantó, porque yo también tengo un personaje, y que se llama Belarmina, que es una chica del norte. Y sí, le digo, sí, claro, por supuesto, lo conozco. Entonces fui, y de ahí también salió una novela en Inglaterra. Pero porque, bueno, empezamos a hablar de la Belarmina, y yo le recordé una anécdota que ella cuenta sus memorias. Ella me dijo, no quiero hablar de eso tenés que escribir vos, y era lo que escribí en Inglaterra. Pero lo maravilloso es que ella tenía 86 años, ya por supuesto no actuaba, pero seguía haciendo cosas para sus personajes, como que convivía con ellos. Claro. Y tenía un álbum de fotos de la solterona que ella cortaba del diario, fotos que le parecía que podían tener en su cosa y ponía siempre cómicas, ¿no? Y le imitaba la letra. O en un momento me dice, bueno, venga, pasemos a la pieza, pero porque no se haga problema que está extendido, pero mire el retrato que pinté. Era una tipa de un genio, ¿no?
Blas Matamoros, que es un escritor entrañable, un genio también, vive en España, me decía, ¿quiénes son los tres géneros? Es así, Blas, ¿no? Como María Elena también, un poco. Vos que sabes tanto, dice, ¿quiénes son los tres genios argentinos? Yo le digo Borges, me dice, Borges viene de cualquier lado. Dice, mirá, escucha, anota, Cándido López, Sarmiento y Nini Marshall. Está todo bien, es bueno. Y pasemos ahora a Mercedes Sosa. Ah, a Mercedes. Sí. Para mí es la Pachamama. Era impresionante Mercedes cuando en el escenario era una cosa que era de una presencia como muy pocas cantantes son, ¿no? Como cada pueblo a lo mejor tiene una. Los portugueses tienen Amalia, que también es... Pero bueno, después empezamos la conocí en Mar del Plata. También me llamó para trabajar un poquito. ¿En qué tipo de trabajo? Hicimos, mira, acá están los manuscritos. A ver. El primer, mirá si seré viejo, que esto es el primer, cuando recién salían los CDs, en el año 84, 85, no sé. Ellos le sacaron un CD de lujo de esos que tenían libritos, ¿no? Y bueno, estas son las canciones. Bueno, claro. Tenía que, con las letras de las canciones, y tenía que comentarlas. Y me dijo, vení, ayúdame porque yo no sé escribir. Y cuando yo llegué estaba toda rodeada de esos papelitos. Me acuerdo en medio de una alfombra, porque era muy divertida. Y desesperada con sus papelitos y poniendo cosas sobre cada una de las canciones. Y lo primero que me llamó la atención es que estuviera tan cómoda, sentada, así como un Buda, en medio de la alfombra. Y le digo, ¿hace yoga, Mercedes? Me ha dicho, no, he hecho mucha payana, me dice. Que es el jueguito de las piedras. Claro. Pero era una mina creo que por un lado muy atormentada, pero por otro lado de unas ganas de vivir y totalmente sorpresiva. Le encantaba manejar, entonces estabas haciendo cualquier cosa e interrumpía y decía, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos me acuerdo ver a los patinadores rusos, que eran uno la acompañaba donde fuera. Entonces me acuerdo que se había comprado un auto, un Peugeot, y lo sabía manejar más o menos, y como estaba tan concentrada en eso, se metió a contramano por la avenida Madero, antes de ir al Luna Park. Llegamos al Luna Park, miró 2 minutos los patinadores rusos que empezaron a bailar el baile del pajarito, y dice, esto es una porquería, nos vamos. Bueno, así era Mercedes, una especie de torbellino súper generosa, y nada, inolvidable, ¿no? Además cantaba todo el tiempo, le encantaba y uno disfrutaba, ¿no? Este programa se llama La Cita. Así que imagínate qué cita te gustaría tener con artistas de cualquier época en un bar para charlar largo y tendido. Me gustaría haberlo conocido a Chekhov. Ajá. Sí, no para que me dijera nada, porque no creo que charláramos, pero sí tomar una cerveza. No sé. Lo queremos mucho a Chekhov. Y dice, eso lo dice Vladimir Siancic, ¿no? Sentimos que nos quería. Y creo que sí. Vos fíjate que además, me pregunté siempre, ¿por qué no haberlo conocido a Borges, no? Y me preguntan. Y la verdad que sí, porque se murió cuando yo ya escribía hace mucho tiempo y... ¿Pero qué ibas a decirle? Claro. ¿Qué ibas a decirle? ¿Que temblaba? Más era otra época, o Silvino Campo, que también me dicen, ¿por qué no quisiste conocerla? Y nunca se me ocurrió. Pero Chekhov sí. Bueno, por ahí en la cita entonces estaría con Chekhov, por ahí los dos callados y con una cervecita. Una cervecita, sí, o no sé qué tomarán los vodkas. El vodka. Bueno, vos te pedís cerveza, me parece, entre una y otra. Sí. No, a mí me gusta el whisky. El whisky. Ah, sí. Entonces, sí. Un whisky, un vodka. Y ahí estamos. Ahí está. Muchas gracias, Leo. ¿Ya está? Bueno. Nos vemos, muchas gracias.